Bueno, agradecemos la participación de Fidel Santana, diputado nacional por el Frente Amplio, con quien conversaremos la mañana de hoy sobre temas de mucho interés y relevancia en materia política, y le damos la bienvenida a Fidel con un cafecito Santo Domingo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, Javier, Amelia, siempre es un agrado para mí. Gracias, joven. Un café Santo Domingo siempre para abrir la mañana es un éxito. Fabuloso. El tema de obligado es el discurso del presidente anoche, donde fija su posición con relación al tema o los temas que se han estado debatiendo de la posibilidad de que él vaya nueva vez o de que fuera nueva vez y optara por la presidencia, luego una reforma a la Constitución. Pero quisiéramos en términos generales escuchar tu valoración de ese discurso. Sí, creo que hay un nuevo escenario. Ha sido momentáneamente derrotado el proyecto de la reelección y la habilitación. Creo que derrotado definitivamente el de la reelección. Okay. Me parece que el de la habilitación y por tanto la amenaza de que la Constitución sufra variaciones no ha muerto. Me parece que obstruida la ambición reeleccionista por diversos factores, entre los principales la determinación del pueblo dominicano de rechazo a eso, porque hay que decir que durante más de un año todas las encuestas que se han hecho sobre el tema evidencian una mayoría absoluta de rechazo a esa tentativa. Y luego hay otros factores que han incidido, como tiene que ver también con factores de poder nacionales e internacionales, algunos incluso ejerciendo injerencismo abierto, pues han obstruido esa pretensión. La propia división interna en el partido de gobierno, que solo con la unidad de esa bancada y sus aliados tiene los votos para modificar la Constitución. Y obviamente la denuncia también, la actitud de la oposición, que finalmente se coherenció en rechazo a esto. Son muchos los factores que han determinado que finalmente Danilo tirara la toalla con el tema de la reelección. Yo digo que es una victoria momentánea de la institucionalidad del país, porque al país le sigue acechando esta amenaza. ¿Qué elementos del discurso de ayer le hacen pensar que, si bien es cierto que Danilo no se repostularía, queda abierta la posibilidad de su habilitación? ¿Por qué entiende usted que todavía la amenaza de una reforma constitucional permanece? Él tiene en sus manos y comienza a perfilar un alfil o alguno de sus alfiles más cercanos como propuesta para disputarse la candidatura en el PLD. Lo creo más como una herramienta de negociación, porque su contendor principal, el expresidente Fernández, pudiera ser el que resultara candidato de ese partido siempre y cuando arribara a un acuerdo con el presidente y le habilite. Y entonces ahí pudiera darse realmente la unidad. Si usted ve los discursos de los leonelistas, al terminar el discurso de Medina, le da una clara señal de hacia dónde apunta la unidad del PLD. La unidad del PLD apunta a rehabilitar a Danilo para que Leonel sea el candidato. ¿En esta coyuntura se produciría eso? Yo creo que sí, que se produciría ese movimiento de ajedrez. Con la suma de los diputados leonelistas y los diputados del Partido Revolucionario Dominicano, ¿se logran las 2/3 partes en la Cámara? Creo que sí, que tendrían los votos para eso. Tendrían los votos para la reforma constitucional, o sea que eso no se acecha. El partido Frente Amplio
¿Cómo se ve precisamente en este contexto de cara a las próximas elecciones? Porque esto definitivamente nos va a plantear un escenario interesante e importante, donde hay un PLD hasta ahora dividido, pero que no ha apostado a ir deconstruido a las próximas elecciones, y una oposición que tiene que plantear alternativas. ¿Qué pasa con el Frente Amplio, por ejemplo? Pero el Frente Amplio hemos sido partícipes o, digamos, proponentes de la idea de un gran frente opositor, la idea de que se pueda unificar alrededor, primero, de un programa mínimo de cambios en la sociedad dominicana y luego de candidaturas en los 3 niveles de elección. Debo decir que la ley de régimen electoral y la ley de partidos se han constituido en obstáculos serios para que se produzca un entendimiento adecuado. ¿Por qué tú dices eso? Porque la cantidad de espacios que la ley habilita para alianzas son muy reducidos. La lógica de los partidos mayoritarios es la de que desaparezcan los pequeños, y es la de quedarse con todos los espacios de elección. Y entonces eso, si no hay suficiente inteligencia y habilidad del liderazgo, termina generando reales obstáculos para que se produzcan acuerdos entre los partidos, porque al final de cuentas todos los partidos andamos buscando ser parte de los escenarios de decisión del país, y ningún partido está en la disposición de apoyar a otro partido que, en definitiva, sus propuestas no son tampoco tan claras y su trayectoria no ha sido tampoco tan distinta en el ejercicio del poder. Es decir, tiene que haber necesariamente una carpintería que parta de unos acuerdos programáticos y no de la lógica de que yo soy el mayoritario y me impongo, ¿verdad? Y también de la posibilidad de que los emergentes tengamos espacio en los espacios de decisión. Si eso no sucede, pues obviamente estará el camino del continuismo sobre la lógica que planteé anteriormente de un pacto entre los leonelistas y los danilistas, está abierto. Y el partido, el Frente Amplio, ha estado dando pasos en esa dirección, porque uno ve que desde la oposición hay varios esfuerzos de articulación. Por un lado, hemos visto que desde Opción Democrática al País hay iniciativas dirigidas a articularse y coordinarse de cara al proceso electoral del próximo año. También hemos visto que personalidades de la sociedad civil han integrado un movimiento político y social, como el caso de la Coalición Democrática, que hace esfuerzo con el PRM y otras organizaciones políticas para articular una alianza. Incluso se hizo el pasado domingo una manifestación. ¿No ha estado presente Frente Amplio en estas iniciativas? Mire, nosotros de alguna manera hemos tendido puentes de comunicación con todos los espacios que están reuniéndose y articulándose. De hecho, estamos estimulando un espacio importante de articulación de 6 partidos, entre los que está Opción Democrática y Alianza País, pero también está el Partido Revolucionario Socialdemócrata, está Dominicanos por el Cambio, el Humanista, entre otros. Ya hemos consensuado 97 candidaturas en la que vamos a presentar al país. ¿Irían coaligados? Sí, y la idea es que podamos todavía aumentar la cantidad de lugares donde estas 6 organizaciones podamos presentar candidaturas unificadas. Y hay situaciones muy sui generis, como la provincia de la Altagracia, donde hay una coalición amplia de
de muchos sectores para salir de la dinámica que ha habido allí durante décadas. Ahí es todo contra el caudillo. Y entonces las alianzas ahí es mucho más amplia, porque ahí estamos hablando no solo de Frente Amplio y parte de los 6, ahí se está vinculando también Juntos Podemos, y allí hay una situación muy particular e interesante. Movimientos sociales. Movimientos sociales y políticos. En la provincia de Altagracia eso se puede repetir en otras localidades. A propósito de la pregunta que hacía Javier, han surgido del mismo movimiento Marcha Verde que salió como una organización civil que no tenía y no tiene un carácter político partidario. De ahí han salido jóvenes y adultos con ideas de involucrarse ya más en la política directa y pasar del reclamo de la lucha en contra de la corrupción y la impunidad hacia movimientos políticos para apoyar a otras organizaciones ya mejor establecidas para las próximas elecciones. Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurre con Bien Común o El País que Queremos también. Creo que muchos de sus miembros salen de la lucha social también. ¿Qué peso tiene eso en el contexto político y si esos movimientos tienen realmente un aporte a la democracia y al crecimiento de las organizaciones políticas, tomando en cuenta que este es un país que tiene más de, ¿cuántas? 20 y pico de organizaciones ya políticas establecidas? 27, 28. Entonces, ¿cómo se ve ese juego y ese nacer de esa génesis, ¿no?, de esos movimientos nuevos? Mira, primero saludarlo. Yo creo que el camino es de que la ciudadanía asuma la política como un desafío cotidiano, la participación, el ir a los espacios donde se toman las decisiones, gente comprometida con un horizonte diferente de país, siempre será positivo. Tiene obstáculos, porque la ley de partido y la ley de régimen electoral ha creado unas vallas, unas dificultades para la participación ciudadana, que tendremos que buscar la manera ya en otros escenarios de saltar esas vallas, porque realmente aquí lo que se ha creado es un sistema que reduce cada vez más la participación y lo concentra en las grandes maquinarias políticas, y eso es una dificultad grande para estos nuevos protagonistas políticos que están surgiendo, y que debemos buscar la manera de que avancen, como en otros países que se han dado acontecimientos políticos, se han generado fuerzas sociales y políticas que han determinado cambios importantes en la vida de esas naciones. Aquí deberá ocurrir lo mismo, pero hasta ahora todo ha estado signado por los pactos de cúpula entre los partidos tradicionales, y esos pactos incluyen el de cerrarle el camino, por lo menos por ahora, aparte de esta emergencia de factores ciudadanos jóvenes que están surgiendo. ¿Cuáles son esos obstáculos? Usted se ha referido a ellos en más de una ocasión en esta entrevista. ¿Cuáles son esas limitaciones que tiene esa nueva ley que impiden el crecimiento de las organizaciones políticas? Mire, sin duda que se ha pactado una lógica político-partidaria para que prevalezcan las grandes maquinarias políticas electorales, para que sea casi imposible que puedas lograr algún escaño importante a partir de la famosa ley de Homs. Es decir, tú puedes ser el mejor candidato y ir en una organización decente, pero si no tienes una boleta masivamente votada en la provincia, porque aquí lo que se cuenta no son los candidatos, se cuentan los votos que tiene la maquinaria política. Es la que va a decidir cuántos escaños saca el partido. Entonces, es difícil, en esa lógica, que no sea la alianza con los grandes. Es decir, solo aliándose con los grandes tienes la posibilidad, y resulta que los grandes son maquinarias que alinean sus votos en función de su gente. Es decir, que son obstáculos reales para que estos nuevos liderazgos puedan tener éxito. Pero nosotros en el Frente Amplio estamos empujando eso. Tenemos muy buenas conexiones con estos grupos que están surgiendo. De hecho, algunos se van a presentar a través de la boleta del Frente Amplio.
tanto a nivel de alianzas de los 6, como posiblemente en algunos puntos donde se puedan hacer alianzas con el PRM también. Es decir, estamos en esta lógica. Finalmente, Fidel, de cara ya a este proceso electoral que, bueno, tiene las primarias o los procesos internos de los partidos en octubre, pero las elecciones municipales en febrero y en mayo presidenciales y congresuales, ¿cómo evalúa el papel de la Junta Central Electoral en la administración y organización de estos procesos? Hemos dicho que la Junta tiene grandes desafíos. El Frente Amplio ha ofrecido su respaldo a la Junta, le ha hecho llamados, porque la Junta tiene que manejarse con mucha cautela, tiene que cuidar su crédito como árbitro, tiene que eludir presiones, porque la ha tenido y la seguirá teniendo. La Junta incluso ha evacuado un reglamento que trae al escenario nuevamente el arrastre en las 6 demarcaciones político-electorales más importantes, cuando la ley lo que planteaba era precisamente la separación de los votos. Y la Junta hace eso respondiendo a presiones del Senado y del gobierno central. Ese tipo de cosas ponen a la Junta en una situación compleja. Por eso nosotros decimos, la Junta tiene que entenderse como árbitro, apegarse a la Constitución y a las leyes y eludir de todas las formas las presiones para que termine siendo realmente una Junta exitosa y siga siendo para todos un árbitro confiable. Usted ha hecho una advertencia hoy y ya nos despedimos, pero creo que es importante. Usted dice que no desaparece en la jornada de hoy la posibilidad de un intento de reforma constitucional. ¿Dónde seguirían todos esos discursos de respeto a la Constitución, respecto a los pactos ciudadanos, si los leonelistas, por ejemplo, se cruzan otra vez hacia el lado danilista para reformar y habilitar a Danilo de cara al futuro? Es un buen tema tomar esto que usted plantea, los discursos, pero en el país hay una costumbre de poses políticas. Usted podrá encontrar actores políticos que tenemos principios, pero en general la lógica de actuación en el país es en base a coyunturas y a la conveniencia del momento, y bajo el precepto de que en política todo se vale, cosa que yo no creo. Yo creo que en política se vale lo que está en concordancia con los principios que uno sustenta, pero aquí, como para esos sectores todo se vale, no descarto que en las próximas semanas y meses estemos retomando el debate sobre la habilitación y la reforma a la Constitución. Bueno, muchas gracias, Fidel, por tu participación hoy. A ustedes no se vayan. Cuando regresemos, Fidelio Despradel, diputado nacional por Alianza País, con él vamos a conversar sobre estos temas de la política, de las reformas, de las elecciones y otros temas relacionados con la corrupción en nuestro país. No se vayan, volvemos en breve.